Colombiana del Corazón por esta invitación, al doctor Santa Cruz, la doctora Alexis, a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a mostrarles esto que se llama los números del corazón. Vamos a mirar cuáles son lo que podemos hacer para prevenir el riesgo del cual hemos estado hablando en la mañana de hoy, cuál es el objetivo de la Fundación Colombiana del Corazón. Esta es la principal amenaza que nosotros tenemos desde que nacemos y es un proceso que se va desarrollando durante toda la vida. Si ustedes miran, las probabilidades son casi del 50% para los hombres en el transcurso de la vida tener algún problema cardiovascular. No necesariamente morirnos de enfermedad cardiovascular, pero tener algún problema. Y las mujeres un poquito menos, aunque está cercano al 40%. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, lo que estamos mirando es esto, es una sumatoria de una serie de factores que se van desarrollando a través de toda la vida y que llevan a que tengamos una probabilidad de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, en los próximos 15, en los próximos 20, en los próximos 30 años. En algún momento, de ahí en adelante, podemos tener algún evento cardiovascular. Los factores de riesgo, pues todos los hemos oído, sabemos pues cuáles son, o por lo menos hemos estado como expuestos a ellos, y es importante todavía clasificarlos en estos dos grupos, los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Los que no podemos modificar así se quedan, pero sí podemos evitar que el impacto que ellos tienen sea tan alto, modificando los que sí podemos controlar. Un individuo que en teoría está sano, con una posible susceptibilidad genética o no, dependiendo del número de factores que tenga que se van sumando, en algún momento de su vida desarrolla un evento cardiovascular, le da un infarto al miocardio, se muere súbitamente, le da una enfermedad cerebrovascular, una trombosis cerebral, un derrame cerebral. Todos esos están incluidos dentro de la enfermedad cardiovascular. Un punto importante es que eso es sumatorio. Todos los factores de riesgo se suman y van aumentando el riesgo. No es lo mismo tener un solo factor de riesgo muy alto que tener muchos, así sean poquitos, de manera que la sumatoria también es importante. Aquí está la presión arterial sistólica, el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol bueno, como también se conoce, la diabetes, el hábito de fumar, y otra, por ejemplo, en este caso, pues es la hipertrofia ventricular, que es un engrosamiento del corazón que puede estar relacionado con o no con hipertensión. Y todos estos son normales, estos son factores de riesgo que están dentro de lo normal, que son estos dos grupos. Miren que los hombres tienen un poquito más de riesgo que las mujeres. Y a medida que vamos empezando a aumentar o a sumarle factores de riesgo, aquí ya la presión sistólica está un poquito alta y el riesgo es un poquito mayor. Aquí ya no solo la presión está alta, sino que tiene alto el colesterol total y el riesgo se aumenta. Aquí ya el colesterol bueno empieza a disminuir y el riesgo se aumenta todavía más. Luego, si aparece diabetes, si fuma y si tiene hipertrofia ventricular, y miren ustedes lo que sucede en términos de sumatoria de factores de riesgo, de manera que eso es importante tenerlo en cuenta. No es solo un factor de riesgo lo que me pone a mí en peligro de tener eventos, sino todos los factores de riesgo que yo vaya sumando a través de la existencia. ¿Qué importa que conozcamos los factores de riesgo? Importa mucho. Este es un estudio que es realmente muy interesante y muestra lo que puede hacer el control de los factores de riesgo en términos de prevenir la enfermedad cardiovascular. Simplemente controlar los factores de riesgo. Aquí está el impacto que tiene el tratamiento de la enfermedad cardiovascular para disminuir la mortalidad. A usted le da un infarto, lo tratan, le salvan la vida, eso tiene un impacto altísimo. Usted es hipertenso, lo tratan, o tiene algún otro evento de esos. Y los tratamientos pues tienen un impacto muy alto, alrededor del 35 al 40%.
Pero esta franja verde clarita es lo que se logra simplemente controlando los factores de riesgo. Y hay algunos ejemplos dramáticos. Miren este, por ejemplo, en Finlandia entre 1972 y 1992. Finlandia es un país interesante. Finlandia estuvo bajo la dominación rusa hasta muy avanzado el siglo XX, cuando se independizaron y se liberaron del yugo ruso. Finlandia era un país pobrísimo con unas tasas de mortalidad aterradoras por el entorno socioeconómico y por todas esas cosas. Hoy en día Finlandia tiene uno de los niveles de vida más altos y las tasas de mortalidad relacionadas con enfermedad cardiovascular han disminuido de una manera dramática. 76% simplemente con el control de los factores de riesgo, 76% de disminución en la mortalidad simplemente controlando los factores de riesgo. No estamos hablando de tratamiento de enfermedad cardiovascular, sino de prevención. Y miren ustedes que la mayoría de ellos está por los lados de un 50% e incluso un poquito más, de manera que el impacto del control de los factores de riesgo es dramático. Hay muchos factores de riesgo. Hay un estudio que es este, que es el estudio Interheart, en el cual se pusieron a mirar, bueno, ¿qué pasa en el mundo? Todos los países son iguales, hay unos países donde los factores de riesgo son diferentes a los de otro, tenemos que hacer prevención diferente en los países de Asia, en los países de África, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y empezaron a hacer un análisis de casi prácticamente todos los países del mundo están representados en el estudio Interheart, y encontraron que había 4 factores de riesgo que eran los más importantes: el uso de tabaco, el cigarrillo, la diabetes, la hipertensión arterial y los trastornos del colesterol. Y cuando empezaron a mirar en todos los países, eso era lo que determinaba el riesgo en la mayor parte del mundo. Y por supuesto, a medida que todos esos se van sumando, el riesgo cardiovascular va aumentando de una manera significativa. Todos, aquí están los 4 factores de riesgo comparados con uno. Miren el riesgo de tener un solo factor de riesgo comparado con tener los 4, un riesgo como del 50%. Y si a eso usted le suma la obesidad o la hipertensión o todos otros factores de riesgo, eso es muy importante de manera significativa. El mensaje es que el riesgo es más o menos igual para todo el mundo, y esos son los factores de riesgo determinantes en cualquier parte del mundo. Hay otros factores de riesgo, lo que pasa es que el impacto que tienen en términos de riesgo cardiovascular es mucho menor. Vamos a mostrarle un poquito entonces cada una de las cosas de estos factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables son básicamente estos: la edad. A medida que avanzamos en edad, el riesgo se va aumentando. Eso no tiene remedio y no podemos hacer nada desde ese punto de vista. Nos podemos estirar, nos podemos hacer todo lo que ustedes quieran, el riesgo cardiovascular no cambia. El sexo, los hombres tenemos más riesgo cardiovascular que las mujeres hasta los 50 años, pero las mujeres no están exentas y las mujeres se mueren de enfermedad cardiovascular. Se mueren más de enfermedad cardiovascular que de cáncer de seno o de otro tipo de enfermedades. Las mujeres son un punto importantísimo en la prevención del riesgo cardiovascular, y el hecho de que estén de rojo hoy en día me parece excelente, porque eso indica que están conscientes de que la prevención cardiovascular en las mujeres es supremamente importante. La raza tiene también algunas influencias y por supuesto hay algunas cosas genéticas. Les voy a explicar brevemente esta tabla, que es, esta es la tabla de riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, y lo que hace es mostrar de una manera gráfica cuál es su riesgo cardiovascular de acuerdo a los criterios que les he mostrado ahora, de edad, sexo, cigarrillo, colesterol y presión arterial, que son los más importantes. Entonces aquí están los niveles de colesterol. Esto es poquito colesterol, esto es mucho colesterol. Aquí está la edad en grupos de 10, 40, 50, 55, 60, 65 años. Aquí está la presión arterial sistólica, 120 que es normal, 140 que es el límite, 160 que está alta y 180. Entonces miren que a medida que uno, y estos son los que no fuman y los que sí fuman, aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Entonces a medida que uno va avanzando en la edad, miren que aquí el riesgo es muy bajito, ¿cierto? Tanto en hombres como en mujeres,
A medida que uno va avanzando en edad, entonces ya deja de ser verde, se va poniendo amarillo, anaranjado, rojo, ¿cierto? Y mientras más factores de riesgo tenga, entonces con mayor razón. Si usted no fuma, está por aquí. Si usted fuma, miren que el rojo empieza a aparecer mucho más temprano, tanto en hombres como en mujeres. En mujeres aparece un poquito más tarde, pero aparece, ¿cierto? Y ahí es el punto donde tenemos que tener mucha claridad. Estas son las dos tablas, pues, del riesgo, digamos, del que tiene pocos factores de riesgo. Tiene presión arterial normal y tiene un colesterol normal. De todas maneras, el riesgo va aumentando de tal manera que cuando estamos ya mayores, las probabilidades de tener un evento son mucho más altas. Este es otro concepto y es el riesgo de edad vascular o edad cardiovascular. Esta es una persona que tiene factores de riesgo, ¿cierto? Tiene 40 años, pero tiene un colesterol que está alto, tiene una presión arterial que está muy alta y fuma. Miren que este tiene el mismo riesgo cardiovascular que este individuo de 60 años, que no tiene otros factores de riesgo. Entonces, a pesar de que tiene 40 años, su edad cardiovascular es de 60, ¿cierto? La genética juega un papel muy importante. Alguien decía que la mejor forma de uno prevenir el riesgo cardiovascular era escoger muy bien a sus padres y a sus abuelos, porque eso le permite evitar este tipo de cosas. Realmente no podemos hacer nada desde ese punto de vista, por lo menos hasta hoy, pero sí podemos modificar todas las otras cosas que hacen que nosotros, que tenemos una susceptibilidad genética, tengamos un riesgo más alto. No hay en este momento nada desde el punto de vista diagnóstico que se justifique hacer para tratar de identificar esos individuos en alto riesgo. En mi familia todos se mueren del corazón antes de los 40 años. Ojo, controle todo lo otro que usted puede hacer, porque eso es algo que está ahí presente. Los factores de riesgo modificables afortunadamente son muchos, y ahí es donde podemos tener un impacto importante. El colesterol, la presión, cigarrillo, etc. Hay una relación muy clara entre riesgo cardiovascular y colesterol malo, colesterol LDL alto. Estos son estudios de intervención del colesterol y ustedes ven que a medida que el colesterol LDL, el colesterol alto, aumenta, las probabilidades de tener eventos cardiovasculares aumenta de una manera lineal. Mientras más alto es su colesterol, mayor probabilidad tiene de tener un evento cardiovascular. Si usted lo disminuye, ¿cierto?, las probabilidades de tener un evento se van disminuyendo significativamente. Y este es otro punto importante, y es que no es solamente qué tan alto lo tengo, sino qué tanto he estado expuesto a esos niveles de colesterol durante toda la vida. Y ahora se hace énfasis en que los individuos que llevan expuestos a un colesterol alto durante mucho tiempo tienen un riesgo cardiovascular mayor. Si yo hoy tengo un colesterol alto, no me voy a infartar mañana, pero si no hago nada, dentro de unos años sí voy a tener problemas cardiovasculares. Estos son grupos de pacientes que tienen alteraciones genéticas de los receptores para el colesterol, que tienen colesteroles muy altos, y miren que estos tienen unos problemas serios comparados con la curva normal y se empiezan a infartar a edades mucho más tempranas, a los 20, a los 30 años, comparados con los que no tienen otros problemas, y por supuesto cuando empiezan a sumarse otros factores de riesgo como la hipertensión, etc. El más importante desde el punto de vista de colesterol es el colesterol LDL. La recomendación es que uno debe tener por lo menos, idealmente, por debajo de 115 o 130 miligramos de colesterol LDL. Eso varía un poquito porque la recomendación es un poquito diferente entre los europeos y los norteamericanos, por ejemplo, pero en general uno debe tratar de tener menos de 130 miligramos de colesterol LDL. Mientras mayor sea el riesgo, más bajito lo debemos tener. Muy alto riesgo, menos de 70, lo más bajito que se puede. Existe también una relación importante entre el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y el colesterol HDL, el colesterol bueno. Malo, ¿por qué? Porque es el que se mete dentro de las arterias y las tapa, ese es el colesterol LDL. El colesterol HDL hace lo contrario, mantiene el colesterol en la sangre para que pueda llegar al hígado y el hígado lo elimine. Entonces no hay colesterol que se meta entre las arterias. Entonces uno debe tener muy poquito de este y mucho de este.
Sin embargo, miren que si usted tiene muy poquito de este, pero tiene muy poquito de este, el riesgo cardiovascular va a ser alto, ¿cierto? Entonces hay que tratar de tener poco colesterol LDL y mucho colesterol HDL. No es muy fácil subir el colesterol HDL, pero de todas maneras hay que tratar, y eso se logra con ejercicio, con vida sana, sin fumar. Eso logra subir en algo el colesterol HDL. Estos son los puntos de corte. Uno debe tener idealmente más de 60, pero por lo menos más de 40 miligramos por decilitro los hombres y más de 45 miligramos por decilitro las mujeres. Los triglicéridos son otra forma en la cual circula el colesterol en la sangre, que se ha visto que también tiene un impacto sobre el riesgo cardiovascular, aunque mucho menor que los otros, y uno debería tener menos de 150 miligramos de triglicéridos en sangre. Entonces, todos los que tenemos más de 20 años, que yo diría que somos la mayoría en este salón, debemos saber cómo es nuestro perfil lipídico. Usted sabe cuánto es su colesterol HDL, sabe cuántos son sus triglicéridos. Si no sabe, vaya averigüe, porque eso le sirve para el futuro. La presión arterial se relaciona también de una manera directa, ¿cierto? De una manera lineal. A medida que la presión arterial sube, las probabilidades de tener un evento cardiovascular se van subiendo también. Esto es enfermedad coronaria. Hay una relación entre hipertensión y enfermedad coronaria, sobre todo entre hipertensión y enfermedad cerebrovascular, derrame cerebral y trombosis cerebral. La enfermedad coronaria es una enfermedad muy multifactorial. Influye en el colesterol, la presión arterial, los lípidos, el peso, todas esas cosas. En la enfermedad cerebrovascular el principal impacto está dado por la hipertensión arterial. Entonces, miren que las curvas en general son más pendientes que para la enfermedad coronaria. ¿Cuánto es una presión normal? Menos de 140/90. ¿Cuánto debemos tratar de tener? Idealmente menos de 120/80. En este rango estamos bien, pero quiere decir que nos tenemos que cuidar para que no se vaya a subir y no tengamos presiones arteriales de 140/90. Así lo llaman los europeos, así lo llaman los norteamericanos, pero el impacto finalmente sigue siendo el mismo. Y esto lo que hace referencia es a presión arterial y otros factores de riesgo. Miren ustedes que si uno tiene una presión arterial que está aquí en el límite y no tiene otros factores de riesgo, su riesgo en general es muy bajito. Pero si usted tiene una presión arterial que es bajita, pero tiene otros problemas cardiovasculares, el riesgo empieza a aumentar. Entonces no es solamente lo que les mostraba al principio, cuánto tengo yo en milímetros de mercurio de presión arterial, sino fuera de eso, qué otros factores de riesgo tengo que se me vayan a sumar. La obesidad es un problema, ¿cierto? Es un problema mundial, es una epidemia que empieza, ya ustedes oyeron, los niños menores de 10 años que tienen esos niveles de lípido y que están relacionados de una manera significativa con el peso, el sobrepeso, etc. Hay varias formas de uno medir el peso. Esta es tal vez es una muy fácil, ¿cierto? Que es el índice de masa corporal, que es el peso dividido por la estatura al cuadrado, y uno debe tener menos de 25 de ese índice. Si está por encima, baje de peso porque está en unos límites que son adecuados, y si tiene más de 30 ya se considera que en ese momento está obeso. Hay otro dato que es importante y es que es el de perímetro de cintura abdominal. Cuando uno está barrigón, eso se acompaña de una grasa que circula que es mala y que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces usted puede tener su peso normal, pero tiene una barrigota, no está muy bien, ¿cierto? Tiene que hacer algo para controlar eso. La forma de medirlo es no por el ombligo, porque usualmente cuando el abdomen está muy grande, el ombligo se baja y no vamos a medir exactamente el perímetro abdominal, sino entre el hueso aquí ilíaco de la cadera y la costilla, la mitad entre los dos, por ahí pone su metro, ahí mide el perímetro abdominal. Si usted es hombre y tiene más de 90, o si es mujer y tiene más de 80, ojo, porque tiene un aumento en el perímetro abdominal. Desde el punto de vista médico, yo discrepo un poquito con el doctor Santa Cruz, porque no debe fumar, y el mensaje es no puede fumar.
porque si uno habla solamente del bienestar, hay gente que es feliz y usted le ve la cara de satisfacción cuando se fuma un cigarrillo. Entonces el bienestar no solamente puede ser el cigarrillo, sino que no puede fumar. Las personas que tienen eventos cardiovasculares y siguen fumando tienen el doble de posibilidades de tener un evento cardiovascular en el futuro, un segundo, que aquellos que dejan de fumar. De manera que eso es absoluto, pues ahí no hay ninguna duda. Y el cigarrillo no tiene término medio. Es que yo fumo poquito, fuma. Me fumo uno al día, fuma. No tiene pues término medio. De manera que esta es la recomendación con respecto al uso del cigarrillo, y esto es algo que no es nuevo. Esto es un cuadro de Vincent van Gogh, que ya sabía que fumar hace daño hace más de 100 años. Los diabéticos se mueren de enfermedad cardiovascular. Este es el principal problema de los diabéticos, y a los endocrinólogos no les gusta, pero en algunas ocasiones es bueno pensar que la diabetes es una enfermedad cardiovascular con alteraciones metabólicas. Esa pudiera ser una interpretación de nosotros. Uno debe tener hemoglobina glicosilada por debajo de 7 con una glicemia normal, esa es la meta. Sin embargo, esto ha venido bajando y probablemente 6.5 sea un dato pues más adecuado. Esos son los factores que yo les mostré al principio, y esos son los que determinan el riesgo cardiovascular. Hay otros. Se ha visto, por ejemplo, que los estratos socioeconómicos bajos tienen mayor riesgo cardiovascular de entrada, independientemente de los otros factores de riesgo. Otras cosas como el estrés laboral, la depresión, la personalidad, etcétera, influyen de alguna manera, pero no son tan fáciles de medir como los que ya hemos visto. Entonces, en conclusión, esto lo que hace es que usted suma todos esos factores de riesgo, los mete dentro de algunas calculadoras de riesgo que ya existen, y hay muchas. La calculadora de Framingham es una de las más conocidas, y esta que es tal vez la última, de la American Heart Association, que lo que hacen es que en estudios de población miran quiénes tienen cuáles y en qué grado de factores de riesgo cardiovascular. Por métodos estadísticos miran los que se infartan, los que tienen problemas, los que se mueren. Con esos factores de riesgo que tenían, cuál era su probabilidad, y sacan estas tablas. Esto está en internet, entonces usted se mete ahí y le dice: yo quiero calcular mi riesgo, le aparece una calculadora del riesgo, usted mete sus datos y le dice cuáles son las probabilidades de que a usted le pase alguna cosa. Entonces lo que usted quiere saber es, dentro de un grupo de personas que comparten algunas características, cuál es la que tiene un riesgo alto para usted poder intervenir en ese momento en términos del riesgo. En esto soy drástico, radical, ¿cierto? No puede fumar, ¿cierto? Esa es una recomendación, pues, y la mejor forma de dejar el cigarrillo es nunca haber fumado. Esa es la forma más fácil de dejar de fumar. Una dieta sana, ya se ha hablado pues muy claramente de esto, ¿cierto? Y una dieta sana realmente tiene que estar, y eso es un punto importante, de acorde al entorno del paciente, a su familia, al sitio donde vive, ¿cierto? De acuerdo a la disponibilidad de los alimentos y a lo que tiene, pero se puede comer de una manera sana. La actividad física, idealmente hacer ejercicio, pero el otro punto de mantenerse activo es importante. Hay alguna información reciente que sugiere que si usted hace ejercicio todos los días, 1 hora, y usted va al gimnasio todos los días por la mañana y allá pues sale con la lengua afuera, y el resto del día se sienta a ver televisión, malo, ¿cierto? Usted tiene que estar activo. Entonces, cuando vaya a hablar por teléfono, párese a hablar por teléfono. Si tiene una reunión de 2 o 3 personas, hágala de pie, ¿cierto? Camine en el salón, y ese tipo de cosas ayudan a disminuir de una manera significativa, además pues de la recomendación usual del ejercicio. Mantenga su peso ideal, y ya hemos visto pues cuáles son los puntos para lograr esto en términos de índice de masa corporal y de perímetro de cintura. Por supuesto, el control de la diabetes, como lo hemos visto. La aspirina pudiera ser en algunos casos de alto riesgo, tener algún impacto sobre la disminución del riesgo,
las cifras de presión arterial, las cifras de colesterol menos de 130, más bajitas todavía si el riesgo es mayor, y tratando de mantener un colesterol HDL alto y unos triglicéridos bajitos y una estimación del riesgo. Entonces, una cosa que es importante es miremos cuál es nuestro riesgo cardiovascular, ¿cierto? Evaluemos cuáles son las probabilidades, y uno no puede modificar. Es decir, si usted le dice, vea, tiene que dejar de fumar, tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer no sé qué, uno no es capaz de hacer todas esas cosas al tiempo, sobre todo si todas están descontroladas. Entonces, haga la que empiece por la que más impacto produce. Usted es un fumador, deje de fumar. Con eso su riesgo cardiovascular se disminuye al 50%, ¿cierto? Entonces, hay cosas en las cuales usted logra impactar de una manera significativa desde el principio. ¿Cuál es nuestro riesgo cardiovascular? ¿Qué podemos hacer para disminuirlo? Y tener presente siempre, además, que riesgo cardiovascular bajo, cuando a usted le dicen su riesgo cardiovascular bajo, eso no quiere decir cero riesgo cardiovascular, es bajo, pero no es cero riesgo cardiovascular. Entonces siempre hay algo más que podemos hacer para disminuir el riesgo. Muchas gracias.